Bienvenidos todos al 13º seminario, donde vamos a hablar acerca de comprendiendo liderazgo como maestros y niños y líderes de niños y adolescentes, ¿no? Yo nunca cuento cuentos de Disney a los maestros y a los líderes cuando doy entrenamiento. En lo posible trato de ser siempre realista de acuerdo a las experiencias que tenemos. Cuando tú enseñas niños y adolescentes dentro de la iglesia y en cualquier lugar, lo que tú siempre vas a entender que hay cosas que no se ven desde un escritorio. La realidad es bien diferente a la fantasía, pero en lo posible siempre tratamos de guiar a los maestros y líderes hacia Cristo. El trabajo que realizamos es un trabajo para Dios. Y estamos trabajando con las mentes humanas, ¿no? Por lo cual requiere mucha dedicación, mucho cuidado, porque la enseñanza, el trato que tú tengas a los niños puede conducirlos a Jesús o puedes alejarlo de ellos. No somos personas perfectas, tenemos que ser personas que cada día imiten a Cristo, ¿no? No somos originales, cometemos errores, nos equivocamos, pero queremos transmitirte a ustedes la realidad, queremos transmitirle a ustedes el conocimiento, la experiencia, ¿no es cierto? Porque vivimos en tiempos muy difíciles para los niños y adolescentes, ¿no? Sabemos que los padres, en primer lugar, no asumen su rol como primeros maestros para los niños y adolescentes. A veces los líderes, nosotros como maestros, no nos preparamos a conciencia realmente para darles a los niños la orientación. La iglesia no tiene presupuesto o no nos brinda presupuesto, aunque el dinero no es un impedimento para hacer un trabajo para Dios, porque Dios es dueño de todo. Y podemos pedirle en oración lo que necesitamos, ¿no? Y por experiencia, sé que Dios contesta las oraciones. También el mundo es muy atrayente, mucho más atrayente que cuando éramos niños nosotros. La tecnología, los juegos, los libros, las escuelas, muestran que Satanás está más implementando a las personas que nosotros cuando nos implementamos para enseñar a los niños. Uno de los pensamientos que siempre voy a presentar es este pensamiento que cuando yo empecé mi ministerio tenía 15 años. Recuerdo que esta cita siempre me llegó al corazón. Dice, el orden del servicio puede ser perfecto, el equipo todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. Dice Elena de White, dijo que el orden del servicio, la escuela sabática, aventureros, conquistadores, puede ser que tú tengas todo perfecto, las marchas, las velas, la decoración, tengas el staff entrenado, todos tengan el uniforme, los parches, todo, todo, todo. Pero, hay un pero que pone que es importante, que si los niños no son atraídos a Jesús, todo es un fracaso. Y es bien duro, porque pues, tú puedes haber organizado eventos para los niños, historias, semanas de oración, pero si no se logra que los niños se vayan a Cristo, es un fracaso. Y eso es bien fuerte, porque conozco a muchísimos líderes que ellos tratan de dar lo mejor, pero lo principal es llevar a los niños a Cristo, ¿no? Y le hemos dicho que la educación adventista es un cambio. El niño tiene que salir diferente de cómo llegó cuando ingresó a las 9 y sale a las 10:30, o cuando va a las 2 al club de aventureros o conquistadores a las 3 y sale a las 5. El niño tiene que haber un cambio, tiene que haber tenido una experiencia, un conocimiento más profundo acerca de Jesús. La religión es práctica. A veces hemos llevado muchos seminarios de liderazgo y queremos saber más de liderazgo,
Y vamos a ver ahora algunos conceptos de liderazgo que a mí me han impactado, pero creo que la mejor definición de cómo un líder puede ser es lo que Elena Despay escribe en el libro La Educación. Dice, la mayor necesidad del mundo, o sea, la de líderes, es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Que es hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. O sea, un líder que lo que el mundo necesita es personas que no se vendan ni se compren. Interesante, ¿verdad? ¿Será que en la iglesia hay gente que se pueda vender o se pueda comprar? ¿No? Que sean, habrá hombres que no son sinceros en su trabajo, honrados, hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Nosotros, a través de la experiencia, hemos encontrado muchos tipos de líderes y diferentes ideas de cómo se puede enseñar a los niños hoy. Algunos son muy liberales. A mí me tocó trabajar con una persona que era muy liberal. Decía que era una hipocresía que los maestros y los padres enseñen a sus hijos a que no pueden ir al cine. Así que él programaba que después que terminaba el sábado, los niños iban al cine porque era una hipocresía. Si tú ponías la película en tu casa, ¿por qué no la podías ver en el cine? ¿Cuál era la diferencia? Claro que hay diferencia, ¿no? En un cine no entran los ángeles de Dios, ¿no? Un cine se presta para muchas cosas, una casa no, entre otros puntos, ¿no? En puntos de fe. Otros son muy arraigados, muy duros, ¿no? Algunos creen que los niños necesitan, especialmente cuando están en los conquistadores, mucho ejercicio físico, castigos severos, tareas largas. Otros piensan que los niños necesitan craft, hacer manualidades, pintar y pintar y pintar y pintar y cuadros y cosas, ¿no? Otros creen que los niños necesitan solamente fiestas. Pero yo creo que un líder no debe tener traumas. Por ejemplo, conocí un hermano que su hija abandonó la iglesia y tenía 2 hijas pequeñas y entonces dijo, yo cometí un error. A mi hija, la que se fue de la iglesia, le di mucha Biblia. Así que esas que me quedan, yo no le voy a exigir tanta Biblia. Vamos a hacer actividades, que ver a todo paseos, que jugar boliche, que ir por aquí, que ir por allá, pero muy poca Biblia. O sea, los líderes no deben tener ningún trauma infantil, ¿no? Ningún trauma o como padres, ¿no? O como líderes que ocasionen cambios, ¿no es cierto? Y eso es muy frecuente en nuestra iglesia. Cualquier sea el punto, aunque ellos piensen así, tú tienes que mantenerte así como la brújula leal a Dios. No podemos vender nuestros principios, ¿no es cierto?, por los traumas o por las opiniones, porque hay mucha gente que tiene diferentes ideas de cómo se enseña, de cómo enseñar a los niños y adolescentes dentro de la iglesia. Pero como no podemos solucionar todos los problemas que hay en el mundo, nos debemos aferrar a Jesús. Muchos autores explican acerca de lo que es el líder. La labor del líder es producir más líderes y no seguidores. O sea, tu labor tuya como un líder es la de que haya más maestros, más personas que sí continúen el trabajo que estamos realizando, no seguidores. El líder inspirador, es más que la perfecta combinación de la disciplina y genialidad. Es pasión para ejecutar impecablemente hacia el logro de resultados extraordinarios. Un líder tiene que tener pasión, tiene que dedicar su vida, su alma entera
al trabajo con los niños. No debe haber algo que le quite la pasión que tiene, ¿no? Claro, a veces tú tienes que tomarte unas vacaciones, ¿no? No pecamos con eso. Si vas a tomar unas vacaciones y necesitas tomarte un tiempo para descansar tu mente, para estudiar más la Biblia, un momento más para la oración, ¿no? Pero después de tomar ese descanso, continúa con tu labor, ¿no? Los líderes destacados hacen lo imposible para elevar la autoestima de su personal. Cuando tú trabajas con personas, tienes que ver que algunas personas no han tenido la capacidad o las capacitaciones o los entrenamientos que nosotros hemos tenido. Y a mí me costó aprender mucho esto porque a veces he exigido a las personas que vayan a la misma velocidad con la que he sido entrenado. Pero tenemos que comprender que las personas no tienen el mismo entrenamiento, la experiencia, ¿no? Así que esto te enseña también muchas veces que yo como líder he cometido error. Las personas no pueden ir de acuerdo a la velocidad en la que tú te has dedicado, ¿no? Si la gente cree en sí misma, es increíble lo que pueden lograr. Hay que mostrar a las personas que son nuevas que pueden realmente lograr grandes metas, ¿no? Hace algunos años conocí una señora que ella no sabía leer y escribir y era una excelente maestra, ¿no? Sus hijos le leían las historias y ella las relataba, preparaba su material. Ella nunca aprendió a leer ni a escribir porque había vivido en un ambiente muy, muy pobre, ¿no? Pero la invitación que habían tenido con ella cuando le dijeron maestra, logró ella superar muchas de las barreras que tenía. Ahora, si quieres saber cómo es alguien, tienes que mirar la manera como trata a sus inferiores, no a sus iguales. En la iglesia a veces hay personas que hacen una separación. A veces puede ser porque son del mismo país, se juntan y son un grupo de líderes y personas que son muy difíciles de entrar en ese bloque porque su estatus de país les impide a ellos realmente, a ser abiertos a otras personas. A veces puede ser también que las personas se junten porque son profesionales y alguien que no es profesional no es parte del grupo. Pero nosotros no, la iglesia, acuérdate muy bien, cuando te eligen director del Ministerio de los Niños o del Club de Aventureros y Conquistadores, eres tan solo por un año, 2. Llegará un momento cuando tú tienes que cederle a otras personas. Por lo tanto, nunca te creas dueño de ese cargo. No eres reina, no eres rey, no eres emperatriz, emperador o monarca. No, eres por un año. Y eso hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que no eres dueño. Algún día alguien va a venir y va a ocupar tu lugar. Y eso es admirable. ¿Cuál es el estado actual de tu liderazgo? A veces tú tienes que evaluar, ¿no? La opinión de las personas es bueno, pero lo que tú pienses de ti mismo es mucho mejor, ¿no? Es bien importante porque, como te digo, nos encontramos a veces con personas que tienen diferente tipo de liderazgo. Inclusive te digo, a veces en la junta de iglesia pueden ir esas personas que se oponen a tu estilo de trabajo y pueden dar opiniones y tú no estás para defender. Pero no te preocupes por eso. Si tú estás del lado de Dios, Dios siempre va a dirigirte y te va a proteger. Al fin y al cabo, Dios dirige la historia de nuestra vida y también la historia de nuestra iglesia. Pero, ¿cuál es el estado actual de tu liderazgo? ¿Depende de la alabanza de otros para seguir adelante? Nosotros necesitamos estímulos positivos. Necesitamos a veces que nos digan, está bien lo que estás haciendo, porque somos humanos, ¿no? Pero necesitamos que eso sea todos los días, frecuentemente, que te den un diploma, una medalla, un trofeo, ¿no? Depende de la alabanza de otros para seguir adelante. ¿Te molestan o te desafían los errores de tu grupo? Porque tú cuando te evalúas tu grupo, te evalúas de que las personas no vayan a tu misma velocidad.
¿Utilizas o cultivas a las personas? O sea, ¿tú entrenas a las personas o usas a las personas en tu beneficio? ¿O enseñas o cultivas a las personas? Porque es verdad, nos encontramos con personas líderes a veces que más lo que quieren es usarte tus habilidades, pero no te enseñan, ¿no? ¿Diriges o desarrollas a la gente? Todas las personas que tienen un liderazgo necesitan un entrenamiento diario, si no puede ser mensual o no puede ser trimestral. Cuando yo empecé el ministerio, empecé a ser maestro de escuela sabática de niños y nosotros, del lugar donde yo vengo, me daban 4 entrenamientos durante el año. Y cada entrenamiento era diferente y se nos enseñaba y eso era muy rico para mí y comparto las experiencias que tengo. ¿Esquivas o buscas a las personas necesitadas? ¿No es cierto? Eso es importante. A veces nosotros tenemos que tener una mente más amplia. No, tu liderazgo que Dios te llamó, el liderazgo que Dios te llamó no es solamente para los niños que están dentro de la iglesia. Afuera hay un mundo de niños, adolescentes que no han aprendido de Jesús. Y a veces en la iglesia se pelea por ese liderazgo dentro con los niños de la iglesia, cuando afuera hay un mundo de personas, niños que tú puedes llegar y hacer el mismo trabajo que tú haces dentro de la iglesia. No, no hay que pelear por un cargo, por una situación, porque nosotros afuera hay un mundo de personas, ¿no? Y te digo, a mí un año me sacaron de maestro, ¿no? Y no por eso dejé de enseñar niños. Abrí una filial en mi casa, ahí hice la escuela cristiana de vacaciones, semanas de oración en mi casa, Semana Santa, pero nunca dejé de enseñar niños, ¿no? Porque nos recuerda, nosotros trabajamos para Dios. Dice, el liderazgo es una oportunidad para servir, no es un toque de trompeta para llamar la atención sobre la propia importancia. Cuando tú trabajas con los niños o con los aventureros, con los conquistadores, con los adolescentes, nosotros es una oportunidad de servicio a Dios. Por ninguna razón es un toque, es para captar el interés de las personas. No hay nada que ganar. En los 35 años, 37 años que vengo enseñando niños, no es para enriquecerse ni para recibir diplomas, medallas o algún tipo de beneficio personal. Dios ha dirigido el trabajo y Dios puede dirigir el tuyo también si tú le das pasión, dedicación y amor, y lo que vamos a descubrir en este día. Los líderes encuentran soluciones, no creamos problemas. Pero acuérdate, la gente piensa diferente. Hay gente que piensa que los niños necesitan ahora menos Biblia y más pizza, más fiestas, más regalos, más juegos, más salidas. Y entonces nosotros tenemos que saber ser sabios al elegir el liderazgo o la forma como nosotros vamos a enseñar. Pero es así, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que sentir es que nunca te sientas que ya lo has hecho todo para Dios. Tú puedes dirigir la escuela cristiana de vacaciones, la escuela sabática, una semana de oración, la clase de Helping Hand, la clase de conquistadores, pero nunca debes sentir que ya lo hiciste todo, que ya llegaste hasta el límite, porque nosotros solamente trabajamos 1 hora en la escuela sabática y 2 horas en aventureros y conquistadores. 7 horas si tienes una semana de oración, 25 horas si solamente haces la escuela cristiana de vacaciones, 1 hora o maybe 1 hora y media se hace la iglesia de los niños. O sea, nunca creas que lo que estás haciendo ya lo hiciste y cumpliste, ¿no? En la Biblia encontramos una historia bien interesante y te recomiendo que la leas,
es en Segunda de Reyes 6, nos cuenta la historia de Eliseo y la hacha que flotó. Y vamos a descubrir nosotros el tipo de liderazgo que podemos nosotros ver en esta historia, que aunque es corta, tiene una gran enseñanza para nosotros. Primero, la característica es que había una insatisfacción. Resulta que en la escuela de los profetas, ahí iban los hijos, y se preparaban y estudiaban los salmos, las predicaciones, ¿no es cierto? Pero tristemente un día ellos vinieron y dijeron, no hay lugar, este lugar es muy pequeño, es muy estrecho para nosotros. O sea, ellos no estaban contentos. Uno de los problemas que existe en la iglesia en estos últimos días, según el Apocalipsis, es que estamos muy cómodos. Tenemos iglesias preciosas, tenemos calefacción, tenemos libertad religiosa, tenemos signarios, tenemos Biblia, tenemos revista de todos los temas, tú puedes ver un video, escuchar una canción, seleccionar el predicador. Por lo tanto, la comodidad ha adormecido la iglesia y también, por qué no decirlo, el trabajo con los niños y adolescentes. Entonces, a veces tenerlo todo causa un adormecimiento único. Pero en este caso, los hijos de los profetas vinieron donde Eliseo y le dijeron, mira, este lugar que tenemos es muy chico, no estamos contentos, ¿cierto? Y es que tú tienes que sentirte insatisfecho, nunca crees que lo has hecho todo, porque aún hay mucho que aprender. Los niños tardan cerca de 20 años, si tiene buenos líderes, en aprender todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son 20 años. 3 en cuna, infantes, primarios, intermediarios, los juniors, los juveniles, los niños necesitan un tiempo, así que cerca de 20 años ellos pueden comprender las historias hermosas que tiene la Biblia y los estudios que tiene la Biblia. O sea, nunca te creas que ya lo has hecho todo. Porque los maestros y líderes planifican actividades y programas para niños y adolescentes, pero nunca crean que lo han hecho todo. Hay que usar nuevos métodos, presentar más programas, más profundos. Debe haber siempre una continuidad, porque hoy día los niños no ven un gigante Goliat. El maestro tiene que tener la creatividad, ¿no? Hoy día los niños no ven gigantes, no ven la multiplicación de los panes, no ven abrirse el río, un mar, no ven sanar un leproso, no ven un endemoniado, bueno, entre comillas. Pero necesitamos, nosotros tenemos que usar la creatividad y nunca estar satisfechos con el mensaje que los niños llevan, porque hacemos poco, en 1 hora, 2 horas. No digo que no es importante, importantísimo, porque posiblemente sea a través de nosotros los maestros y líderes que los niños aprendan de Dios. Pero nunca hay que sentirse que ya, suficiente, necesito vacaciones. Claro, tú puedes tomarte una vacación, un descanso, pero tampoco afectes a los niños y a los líderes que están trabajando a tu lado, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre digo, en el cielo voy a tomar mis vacaciones. Bueno, lo segundo es que tú tienes que tener una visión. Vamos contigo hasta el Jordán. Estos muchachos tenían una visión. No habían construido la nueva escuela o no habían ampliado la nueva escuela, pero ya la tenían hecha, ya tenían las maquetas, sabían cuántas habitaciones, quiénes iban a estar, en qué habitación iba a haber. Y eso es lo que tú tienes que tener, una visión. Una visión de lo que tú quieres que tus niños lleguen y adolescentes lleguen a hacer. Si tú te lo estás viendo en un futuro que ellos están predicando, entonces tú tienes que trabajar formando niños predicadores. Si tú estás pensando que ellos están esperando o están recibiendo la túnica blanca y la corona de oro, tú tienes que trabajar en base a eso. O sea, la visión es mirar más allá de lo que es real, de lo que tocas. Ellos no habían construido el lugar donde estaban ellos, en un lugar chico, pero su visión era ya, estaban mirando cuántas habitaciones nuevas iban a hacer, cuánto tiempo iban a hacerlo, cómo iba a ser, quiénes iban a estar en esos dormitorios. Así que por lo tanto nosotros tenemos que soñar.
tenemos que soñar. Tenemos que tener esa visión, ¿no? Y eso es muy importante. Dice, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. ¿No es cierto? Tú has leído muchas veces que ahí habían hombres que inventaban unas máquinas para volar en el siglo XII y hoy día esos sueños que ellos tenían se han hecho realidad en el día de hoy. Recuerda que un buen líder no puede guiar a su grupo sin tener visión. La visión tiene que ser compartida. ¿Cuál es la meta? Al final del año, los niños son capaces de predicar, los niños son capaces de cumplir los requisitos de los aventureros, los niños son capaces de comprender 52 historias, los niños son capaces de anunciar a otras personas de Jesús. Esa es tu visión. Que al final del año los niños logren, pero tú tienes que trabajar, tú tienes 52 sábados en el año, tienes 52 semanas, tienes 52 fines de semana que tú puedes utilizar. Por lo tanto, necesitamos tener una visión, una meta. No es tan solo relatar una historia, no es tan solo que los niños hagan manualidades. Es necesario tener una visión. El niño tiene que comprender qué es lo que él está realizando, qué es lo que él está aprendiendo, cómo tener una nueva experiencia con Dios. Un líder sin visión no va a poder guiar a su grupo, va a ser un entretenimiento, el grupo no va a tener un futuro y ni dirección porque no hay un plan que los está guiando. Necesitamos planear actividades. Porque si te has dado cuenta, tenemos que ser innovadores, una persona con mucha creatividad, porque siempre se repite lo que se hizo el año pasado. El año pasado se contó historias, este año igual. El año pasado se enseñó tal de esto, este año igual. No, tiene que haber una diferencia. Tenemos que añadir proyectos, tenemos que añadir cantos, tenemos que añadir eventos fuera de la iglesia. Tenemos que mejorar, no siempre repetir la misma historia de todo el año. Y eso en primer lugar, Dios tiene que ir adelante. El pedido de estos muchachos era, te rogamos que vengas con tus siervos. O sea, tú tienes que pedirle a Dios que siempre vaya adelante. Dios siempre tiene que ir adelante en tu ministerio. Siempre poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántas personas tú me ves aquí a mí? Yo me veo 2 personas, porque Dios está conmigo. Cuando esté con tus niños, cuentas cuántos niños somos, 13, con Jesús 14, porque Jesús tiene que ir adelante siempre, ¿verdad? Dios siempre va adelante de ti. Puedes recibir ataques porque lo vas a recibir. Como líder no creas que las cosas van a ser fáciles. Jesús nunca dijo que las cosas en el trabajo para la iglesia iba a ser una cosa fácil. A veces cuando voy a esos seminarios donde dicen, mire, que si usted convence al pastor, que si usted convence a la junta de iglesia, todo va a ser un manjar, pero no. ¿No es cierto? Si Dios va adelante contigo, habrán dificultades, habrán problemas, pero tú vas trabajando siempre porque Dios va adelante de ti. Hay versículos que te lo dicen, por ejemplo, en Deuteronomio nos dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te va a desamparar. Y eso yo lo digo por experiencia. Dios siempre ha ido conmigo, nunca me he sentido solo ni me he desamparado. ¿Verdad? Dios nunca me ha desamparado. Dice en Isaías 52, Dios va adelante para guiarte, Dios va adelante para guiarte y atrás para protegerte. Importante. Me emociona esto. ¿Recuerdas cuando Moisés abrió el Mar Rojo? Moisés, Dios iba adelante, no hay por qué temer, Dios va adelante siempre de ti. Luego, como parte del líder, tú tienes que pedir consejo. Nunca creas que tú lo sabes todo. En 37 años enseñando niños, todavía llevo seminarios, certificaciones,
estudio, voy a seminarios, voy a eventos, ¿no es cierto? Y ahora online los hago porque por Zoom puedo llevar algunos también, pero necesitamos siempre pedir consejo. Le dijeron a Eliseo, le pidieron ayuda a Eliseo. Ahora pregúntate quién te dará un buen consejo hoy. Una hermana que nunca está activa, un hermano que nunca está activo, un hermano que siempre aparece, un pastor que no, aparece una vez al año, 2 veces al año, para la iniciación y la clausura del Club de Aventureros. Tú tienes que saber a quién le vas a pedir un consejo. A una persona que tenga experiencia, a una persona que tenga la misma pasión que tienes tú. Y ahora lo que la persona te diga es importante, pero lo que tú pienses es más importante siempre. Porque nos encontramos con personas que piensan diferente. Creen que los niños se les debe educar en una forma diferente, ¿verdad? Hacía 10 años, quien usaba el Facebook era considerado satánico. Eso era del demonio. Pero hoy día vemos que las cosas son diferentes, ¿verdad? Es importante saber a quién vas a elegir. Dice, uno tiene que estar listo para asumir la responsabilidad. Eliseo le dijo, yo voy a ir, yo iré, respondió él, se fue con él. O sea, si tú tienes que organizar un evento, siempre tienes que estar listo para hacer los eventos. A veces no podemos, puedes tú delegar la responsabilidad a otra persona, pero en lo posible siempre tienes que estar dispuesto a trabajar con esas personas. Tenemos que servir a la iglesia. Los buenos líderes deben primero ser buenos servidores. Tienes que ser una persona muy servidora, ¿verdad? Una persona muy servidora, una persona al servicio de Dios. Dice un famoso chino que de los buenos líderes la gente no nota su existencia. A los no tan buenos, la gente los honrará y alabará. A los mediocres, la gente les teme y los peores los odian. Cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá, lo hemos hecho nosotros. O sea, nunca creas tú que no requiere dedicación. Requiere mucha dedicación, mucha pasión, mucho amor, mucha planificación, mucha dedicación, mucho empeño, mucha creatividad. Tú tienes que ver un programa, cómo Satanás organiza un programa en la televisión con figuras, con cantos, con baile, con todo, con chistes, y nosotros, acuérdate que somos llamados a educar a los niños y adolescentes en estos últimos días. Hoy día que vivimos un encierro por el coronavirus, muchos niños de los nuestros sufren depresión. Pero nosotros somos para enseñarles a ellos que Jesús viene por ellos. Tienes que ir más allá de lo que es natural. Tomemos cada uno una viga, dijeron ellos. Vamos a tomar una madera. Si ves este cuadro, es el cuadro de un desierto y alguien con los lentes está viendo que no es un desierto, es un lugar con flores, frutos, aves, agua, ¿verdad? Y eso es importante. Nosotros necesitamos mirar las cosas con fe, creyendo que podemos. Cuando yo inicié el Ministerio de los Niños no tenía ninguna figura. No tenía figuras de fieltro, no tenía figuras de nada. Pero yo me veía como un maestro que tenía todo lo que los otros maestros tenían cuando iba a los eventos. Tenían figuras, franelógrafos, tenían libros. Yo me veía así que yo iba a tener eso. Así que recurrí a Dios en oración para que Dios realmente me ayudara. Y la fe es muy importante. Recuerda que un líder verdadero predica de Cristo y lleva a las personas hacia Jesús. Un líder verdadero vive la fe y así trae a Cristo
Un santo es una persona que imita a Cristo. Les muestra a Cristo en su propia vida, más que simplemente hablarles de Cristo. Un líder está dispuesto a morir por su fe. En los últimos años hemos visto que en África y hace 70 años hemos visto que en Rusia, en esos países comunistas, nuestros hermanos adventistas fueron asesinados por su fe. Y hay un monumento en honor a esas personas, a esos hermanos que murieron en la fe. Un líder verdadero le deja a sus seguidores dos cosas: el ejemplo y la inspiración, ¿verdad? Tú ves por eso las monjas, ¿no es cierto? Hay monjas carmelitas, hay monjas de María Auxiliadora, ellas tienen su ejemplo y su inspiración. Y nosotros, ¿verdad? El líder verdadero tiene que ser liderado por Cristo, si no, no podemos avanzar. Luego necesitamos planeación. Y cuando llegaron a la Jordán, cortaron madera. Tú tienes que planificar. Planeación, tienes que planificar, hacer planes, ¿verdad? Es como le decía a una amiga, tú has orado por 20 años por tu esposo para que se vuelva al evangelio, pero nunca planificaste un plan de trabajo, nunca dijiste le voy a dar estudios bíblicos, te voy a llevar mensualmente una revista, ¿no? Solamente lo dejaste orar y por 20 años estás orando y no te da resultado, pues tienes que cambiar el método. Que yo voy a orar para que mi hijo venga a la iglesia. No es tan solo orar. Orar es importante, importantísimo. Pero tú tienes que hacer una planeación. Tú tienes que saber qué vas a hacer con el niño durante ese sábado, en la mañana o en la tarde o durante la escuela, el verano. Tú tienes que tener una planeación, ¿no? A Dios no le encantan las emociones, ¿no? Por ejemplo, hoy día todos nosotros vamos a salir a repartir folletos. Vamos a predicar la palabra de Dios. Con fe. Pero tú, no sabes cuántas personas van a ir, tú no preparaste el material, no sabes a dónde, no dijiste dónde va a ser, ¿no? O sea, nunca te sentaste a evaluar, voy a hacer este plan, pero tengo que ver cómo está el clima, a lo mejor cae nieve, pero que salimos, vamos a salir, vamos a vencerlo. Esas cosas a Dios no le agradan. Dios siempre ha sido un Dios de orden. En la creación se tomó 6 días, durante 120 años construyó el arca, ¿verdad? Cuando Moisés estaba en el desierto, iba ley por ley cómo se tenía que hacer el santuario. Pero nosotros no, no sé, hoy día los niños vamos a salir a repartir agua y vamos a predicar. Nunca viste, no tienes el material, no avisaste a los padres, no tienes la literatura, no sabes a dónde vas a ir, ¿no? Porque la planeación es importante. No podemos hacer las cosas por emoción, porque nos vamos al fracaso, ¿no? Tenemos que, más cuando trabajamos con niños, tenemos que tener mucho más cuidado, porque toda actividad que tú puedas realizar fuera de la iglesia necesita el permiso de los padres y pasar por junta de la iglesia. Si no, imagínate un accidente que puede ocurrir, ocasionas un gran problema, porque necesitamos sentarnos y planear los objetivos, las metas a las que nosotros queremos llegar, ¿no? Te lleva tiempo, pero vas en algo seguro, porque a Dios le encanta la planeación. Por eso decimos siempre que predicamos de que Dios planeó el plan de salvación. Pero nosotros, que los niños van a pintar, le vamos a dar color, le vamos a... No, pues mi hijo, no, tristemente, querido maestro y líder, no, tú tienes que planificar las actividades, tienes que saber a dónde el niño va a llegar, cuánto el adolescente va a aprender y cómo lo puede aplicar a su vida. Dice, es importante saber qué se va a hacer, qué recursos necesitas, qué materiales, quién va a ser responsable, cuándo va a finalizar, porque supongamos que tú dices, vamos a salir a repartir volantes y folletos con los niños,
con los conquistadores, con los aventureros. Ok, ¿dónde? ¿A qué hora va a empezar? ¿A qué hora va a terminar? Porque los niños, tú sabes, tienes que tener permiso de los padres. ¿Quién va a ser? ¿Quién se va a responsabilizar de cada área? No, hermano, que vamos a salir con fe. Tristemente no, mijo, no es la fe el problema es que tú no estás planificado. Los niños y adolescentes necesitan un permiso. Tú mismo necesitas delegar responsabilidades. ¿Qué materiales van a tener? Hermana, que usted no tiene que dar folletos. La hermana maybe tenga los folletos, pero no están sellados, no tienen la dirección de la iglesia. ¿Y cómo va a evaluar esta actividad? Para que veas que no es tan solo. A Dios no le encanta, por eso te digo, los programas emocionales. ¿No? ¿No? Y aún nuestras expresiones. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Yo recuerdo mucho en un grupo pequeño, la esposa del pastor tenía cáncer. Y llegó una hermana y dijo, niños, vamos a orar porque la esposa del pastor tiene cáncer y Dios la va a ayudar. La hermana el sábado va a llegar caminando a la iglesia si oramos con fe. Tristemente la hermana se murió, la esposa del pastor se murió el jueves. O sea, no podemos, las emociones no pueden dominar lo que es correcto, la realidad, ¿verdad? No dudamos que Dios pudo haberla sanado, pero quizás ese no era el tiempo que Dios iba a hacerlo, ¿no? Los líderes hacen planes, tú tienes que planificar. Los líderes se preparan para las oportunidades. Ok, viene Semana Santa. ¿Qué actividad tú vas a hacer con los niños? Porque es una oportunidad para hablarle de Jesús. Viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre, son oportunidades que ellos pueden llegar a otras personas. Viene el Día de Acción de Gracias, viene el Día de la Independencia, viene la Navidad. O sea, tú tienes que aprovechar esas circunstancias para planear actividades. Tienes que fijarte metas. Como te he dicho, no es tan solo orar para que el niño se quede en la iglesia. Tú tienes que planificar las metas y cuál va a ser tu trabajo. Tienes que ponerle fecha límite. No puedes todo el año estar repartiendo agua. Tienes que ver un tiempo cuando tú vas a hacer un cambio en el programa, ¿verdad? Hay que prever los problemas. Van a venir dificultades. Como te digo, Jesús nunca dijo que las cosas iban a ser fáciles, ¿verdad? Los líderes siempre tienen que estar dispuestos a pedir en oración ayuda a Dios. Los líderes se preparan para el éxito en lugar de prepararse para el fracaso. No te preocupes, nunca sabremos nosotros hasta dónde llega una actividad. Elena de White dice que las ofrendas que damos para las misiones en el cielo nos van a presentar a las personas que se beneficiaron. Cuando tú repartes un folleto, un libro, tú en el cielo vas a conocer cuánto es el libro que repartiste con los niños, alcanzó a muchas personas y aceptaron a Jesús. ¿Verdad? Tenemos que trabajar en equipo. Es muy difícil, muy difícil. La gente tiene diferentes opiniones, diferentes posiciones, como te he dicho en el principio. Algunos son muy liberales, otros son muy conservadores, otros son 50-50, otros negativos, otros vagos, ¿no? Eligen, aceptan ser el cargo, pero no ejercen su autoridad, pero Dios no nos dio la capacidad de juzgar a nadie, sino a cuántas personas sacaríamos del cielo. No es un trabajo fácil trabajar en equipo, porque las personas piensan diferente, aún dentro de la iglesia. Aún podemos llevar el mismo seminario, pero las personas piensan diferente. Como te he dicho, a veces puede ser un trauma, una mala experiencia, algo que le ocurrió, algo que vio. Entonces eso influye mucho en un líder, pero es muy difícil trabajar en equipo, pero aún así tenemos que lograr unirnos, ¿no? La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. O sea, tenemos que trabajar con todas las personas, no podemos solamente trabajar con un grupo de amigos
un grupo de personas que son de tu mismo país, un grupo de personas que son profesionales y desplazar a los que no lo son. Tenemos que ayudar a todas las personas. Recuérdate que, y lo vamos a ver más adelante, que las personas pueden usar su creatividad, ¿no? Hay que darle ciertas libertades a las personas para que puedan asumir su responsabilidad. O sea, tú no eres el rey o emperador, ni estás en el tiempo de los medos y persas, que las leyes no se podían cambiar, ¿no? Pero acuérdate que no puedes, debes llamar al pecado por su nombre. Lo que es pecado, pecado es. El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común consiga resultados poco comunes. Sabemos que necesitamos personas que las personas no crean, no necesariamente tienen que ser personas preparadas. Yo te digo, esa hermana que no sabía leer, que enseñaba a los niños, ella tenía una clase tan amena, tan llena de niños, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy, que es una anciana, ella todavía sigue trabajando para Jesús. O sea, no recuérdate, los 12 apóstoles eran gente que los fariseos habían rechazado, porque cuando eran niños fueron llevados al templo y ellos no pasaban las preguntas para ser rabinos, pero Jesús los usó y descubrió en ellos grandes cualidades porque trabajó en equipo. Acuérdate que los discípulos no estaban tan unidos, eran difíciles, había celos, ¿verdad? Uno quería ser más que el otro, pero Jesús logró la unidad a través de la oración. Te voy a dar algunos consejos para realizar un trabajo en equipo. Primero, comunícate. Tú vas a hacer una actividad, una programación, una semana de oración o unas clases, tú tienes que comunicar a las personas las actividades para que tú sepas cómo ellos van a actuar, tengan el tiempo, tengan la dedicación necesaria para que ellos puedan realmente participar y saber que se va a realizar. No es tan solo darle un manual, toma, trabaja este manual. Este año te toca Helping Hand, te toca manitos ayudadoras, o tómate, tú eres maestro de la escuela de primarios, o toma, tú eres el director, te toca este sermón. La gente necesita saber, comunicarse, explicaciones que hay que darle. Tenemos que delegar. No podemos ser reyes y emperadores. Acuérdate que es un cargo que puede ser por un año o quizás por 2. Tienes que delegar, ¿no? Tienes que darle responsabilidades para que las personas que están a tu alrededor, tu staff, aprendan a adquirir experiencia y puedan desarrollar su creatividad, ¿no? Claro, tú supervisas, pero no es, yo lo quiero así y así tiene que ser, ¿no? A mí me ha tocado líderes que me han dicho, esto es lo que yo quiero y así lo quiero, no lo cambio. Entonces yo le he dicho, mira, tristemente no puedo trabajar así, porque no puedo ni opinar ni desarrollar mi creatividad. Algunos me han dicho, ok, pues si ves algunos cambios, pero mantente siempre en lo correcto. Otros me han dicho, no, bueno, no puedes, ok, genial, gracias, lo voy a dar a otra persona. Ok, bien, porque no puedo ser una persona que me van a usar. Yo estoy dispuesto al servicio, pero puedo tener ideas propias, ¿no es cierto?, de cómo se puede realizar el trabajo y dar un mejor resultado, ¿verdad? Pero eso tú tienes que aprender a delegar apropiadamente y efectivamente. Si tú delegas que una persona se encargue de los alimentos para un campamento o de un día en una semana de oración, tú tienes que confiar en que la persona lo va a hacer bien usando sus materiales, su experiencia, ¿verdad? Y tú tienes que supervisar, claro, ¿no? Haberlo supervisado. Pero no vivimos en la ley de los medas y persas que no, lo que yo diga es ley, no lo puedes cambiar. Porque las personas no tienen que desarrollar sus habilidades. Tener metas comunes incluso cuando el equipo tenga opiniones diferentes. O sea, hay personas que tenemos que saberlas ubicar, ¿no? Maybe a esas personas a lo mejor les gusta trabajar fuera de la iglesia con los niños, tú puedes ayudarles a ellos en eso. Otros prefieren quedarse cantando, entonces tú puedes hacer ese tipo de actividades sin afectar al otro grupo. Pero lo importante es lograr que ellos participen de acuerdo a sus diferentes talentos. El respeto
y mantener buenas relaciones con el equipo de trabajo. Y eso es muy importante. Todo líder tiene que respetar a las personas, no importa su condición social, económica. No hay que mostrar preferencias porque hacemos un daño. Sí, yo sé que hay niños espectaculares, niños que tú le das un salmo de 20 versículos y se lo aprenden, otros no pueden, pero no muestres preferencia, ¿no? Y aún con las personas que trabajan contigo. Si tú vas a un regalo y tienes 13 personas, busca 13 regalos. Si hay personas como yo siempre le digo a los maestros, si tú tienes una niña que es tu favorita, si le vas a dar un regalo, se lo mandas por correo. No uses la iglesia para causar divisiones. Porque los niños sienten. Y tú tienes que aprender a respetar a las personas. Acuérdate que no todos los niños pueden aprender 20 versículos. Algunos necesitan un poco de tiempo, ¿verdad? Luego, trabajo fuerte. En la historia dice que uno de los profetas se estaba cortando y lo estaba cortando con una fuerza, porque pocas veces he cortado un árbol, pero he visto cómo la gente utiliza y él estaba trabajando fuerte. Dice que mientras él estaba cortando el árbol, se le cayó el hacha en el agua, o sea que estaba trabajando duramente. Nunca se nos ha dicho que el trabajo iba a ser fácil. Más cuando tú trabajas con niños y adolescentes y a veces la iglesia no cuenta con presupuestos. En esta pandemia las iglesias no han recibido mucho dinero, por lo tanto, nosotros tenemos que subsidiar los gastos, pero tenemos que trabajar para obtener las metas y los objetivos. Dice, si contratas a las personas solo porque puedan hacer un trabajo, trabajarán por tu dinero. ¿Es verdad? A veces se dice, no, el hermano es voluntario. El trabajo que hacemos en la iglesia es voluntario, no le podemos exigir. Y qué pena, porque este concepto a veces reina en todas partes. El hermano hace lo que puede, la hermana hace lo que puede, no puede hacerlo más, lo siento mucho. Y entonces quienes se afectan son los niños en el presente y en el futuro, ¿no? Pero si dices, si contratas personas que creen en lo que crees, trabajarán por ti con sangre, sudor y lágrimas. Dice tú, nosotros no contratamos a la gente, son gente voluntaria. Pero si las personas están dispuestas a trabajar fuerte, a hacer un sacrificio, bien por ellos, porque te están apoyando. Pero si no, tú tienes que motivarlos, ¿verdad? Recuerdo una amiga hace unos meses me dijo, necesito vacaciones todo el verano. Pues tómatelas, no hay problema, pero la reactividad de los niños no se va a cerrar, porque son 3 meses que los niños pueden continuar aprendiendo. Se necesitan entender que hay que hacer un sacrificio fuerte. Y mis queridas hermanas maestras y maestros, ¿no? Los niños hoy día necesitan más atención de lo que uno piensa, ¿verdad? Tenemos que trabajar fuerte. Dice, trabaja duro en silencio, perdón, pero el éxito sea tu ruido. Hay que a veces las cosas hacer con silencio. Solamente hay que pedir permiso a la junta, al pastor, a la directora, pero hay que trabajar en silencio y vamos a ver que el éxito va a ser espectacular. Dice, aparecerán problemas, pero lleva tus problemas a Dios. Claro, ¿qué pasó? El hombre estaba cortando y de repente sale volando el hacha y cae en la mitad del agua. Pero qué hombre, Dios mío, qué prueba tan difícil, ¿no? Apareció un problema. ¿Y quién ocasiona los problemas? Satanás. ¿Sí? A veces, cuando uno va, a veces le decimos, mire, vamos a hacer, no, eso no les gusta, eso no resulta, no, eso ya no. Eso ya sí se ha hecho siempre, o no, que ese no, que ese sí, que ese sí. Hay problemas. O no hay presupuesto, lo siento, no hay presupuesto. Cuando aparezcan problemas, como a este hombre, lleva tus problemas a Dios. Tienes que llevar tus problemas a Dios, tus oraciones. El trabajo no es fácil, pero cuando hay problemas, tenemos que llevar a Jesús, a Dios, los problemas. Sencillamente así es. Dice, los mejores líderes demuestran un interés genuino por el bienestar de sus colaboradores.
El liderazgo es servir a otros y ayudarlos a convertirse en la misma versión de sí mismos. Tenemos que trabajar. Hay un problema, confía en Dios. Pero tampoco te quedes sentado, ¿no? Tienes que planear, buscar la ayuda, buscar consejos, buscar más personas, planificar mejor, porque todo eso es un desarrollo armonioso. Dice, un líder es aquel que es capaz de sacar lo mejor de aquellos que lo rodean. Tienes que desarrollar los talentos. A veces hay cosas que tú no te imaginas. Hay hermanas que tienen cierta experiencia. Recursos. Oh, Señor mío, le dijo el hombre, era prestada. Nadie puede trabajar si no tiene material. Tú no puedes trabajar con niños si tú no tienes un plan de trabajo, si tú no tienes Biblia, si tú no tienes las lecciones, si tú no tienes lapiceros, si tú no tienes diferentes materiales. Tú necesitas materiales, tú necesitas usar recursos. No se adora a Dios cuando se enseña la Biblia y el niño no tiene un tema, en una hoja, una actividad que puede llevar a la casa y continuar estudiando, ¿verdad? Es muy, muy importante. He conocido a través de los años que personas muy pobres han usado hasta figuras de las revistas y periódicos para ilustrar a los niños acerca de Jesús. Y lo han hecho por mucho tiempo. Y las personas, ellas, trabajan porque se buscan sus recursos. Dice, un líder y gestor de competente es el que puede hacer uso de recursos materiales y humanos de manera eficaz y eficiente. Nosotros necesitamos material. A veces tenemos que gastar en nuestro propio bolsillo, pero tenlo por seguro que eso, Dios está arriba y está anotando todos los gastos que tú haces, ¿verdad? Nosotros podemos pedir donaciones, buscar personas que te puedan dar los materiales y lograr así el éxito, para que tú veas que todo es junto. No es tan solo mandar, dirigir, no es, hay que planear. Necesitamos usar las habilidades, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos contar los éxitos y los fracasos que estamos teniendo, ¿verdad? Las personas pueden comprender y ayudarnos mutuamente. Luego, discernimiento. Los niños y adolescentes, tú tienes que saber qué es lo que tú estás haciendo. Tú no entretienes, tú no cuidas, tú enseñas a los niños, produces un cambio, tienes que saberlo, ¿no? Si el niño va a salir a repartir folletos, él tiene que tener discernimiento qué es lo que hicieron. Oh, salimos a repartir libros. Y yo así. Esa es la meta, ese es el discernimiento, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos a realizar una semana de oración. ¿Cuál es la meta? Tenemos que tenerlo fijo. Olvídate de las ilustraciones, de la figura, de las largas decoraciones, porque el niño no puede estar participando y no sabiendo qué hacer o qué está haciendo, ¿no? Y eso pasa muchas veces en los programas de Navidad. Disfrazamos al niño del pastor, otros los Reyes Magos, que la Virgen María, que José, que los animalitos, pero los niños, tú le preguntas, ni idea. Me dijeron que viniera así, me tocaba hacer a mí de pastorcito. No, tenemos que tener discernimiento, tenemos que saber qué es lo que está realmente sucediendo. Dice, el discernimiento humano es el arte de saber distinguir los impulsos que nacen de lo profundo de la persona y diferenciarlo de compulsiones y temores. El discernimiento cristiano es saber establecer un diálogo con Dios entre los deseos personales profundos y los deseos de Dios dentro de esta concepción. Hay tres agentes en el discernimiento: los propios deseos, los deseos de Dios y el influjo del mal en el mundo. Y eso es importante. La cita que decíamos dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Tú tienes que estar claro ese mensaje. Tú tienes que saber establecer un diálogo con Dios y saber que no es tu capricho, no es aquí yo soy la directora, aquí se hace lo que yo quiero. No, no, no. Dice que tenemos que lograr que Dios dirija su obra calmadamente
tenemos que tener una clara visión, saber qué vamos a hacer, por qué vamos a hacer, con quién vamos a hacer. Eso es importantísimo, porque como te digo, muchas veces los niños repiten el Salmo 23 y tú le preguntas, como un pastor me dijo, un niño salió y repetió el Salmo 23. Le pusieron el piano, la melodía y él repitió el Salmo 23. Pero luego el pastor le preguntó a ese niño delante de toda la congregación, ¿qué sabes del Salmo 23 de que has repetido? El niño dijo, ni idea. O sea, él lo repitió, pero no, ni siquiera para él sacó un mensaje. Y eso es muy importante porque nosotros estamos teniendo problemas en la iglesia. De cada 10 niños, 9 se van y 1 queda. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos logrando cambios. Y peor, que cuando los niños se van de la iglesia, comienzan a hacer las cosas que nosotros le prohibimos que no lo hicieran. Se pintan, usan tatuajes, se casan con personas que no son de la iglesia, van a fiestas, trabajan en sábado, no vienen más a la iglesia, y así infinidad de cosas que nosotros podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos darnos cuenta. Los niños no deben ser un trabajo de la locura. Oh, hoy se me ocurre hoy día vas a contar. Todo tenemos que tenerlo programado y organizado con los niños. Dice, el liderazgo es influencia y credibilidad. Su influencia no irá muy lejos. Un líder cristiano necesita primeramente influencia con Dios para poder tener una influencia duradera y positiva con la gente. Tú tienes que tener un contacto con Dios, haber leído suficiente, dominar el tema, ¿no es cierto? Dominar los distintos estilos de enseñanza, de aprendizaje. Y para eso tú tienes 52 sábados en el año que tú te puedes preparar. O sea, no es de la noche a la mañana, yo ya mañana empiezo y todo va a salir bien. Es un proceso de costumbre, un proceso de rutina que el niño va aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y tú también. Dice, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para aprender de los errores, sabiduría para ver el paisaje y no solamente el árbol de la fortaleza, para enfrentarnos al nuevo intento y amor para perdonar la ofensa que recibimos. Y esto es muy importante. Necesitamos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a caer en una iglesia si no tiene los niños, los adolescentes, los jóvenes dentro de su programación, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo no va a caer. Yo crecí en la iglesia y tengo más de 47 años, no, 49 años en la iglesia y he ido tantas vigilias y el Espíritu Santo no cayó. ¿Por qué? Porque no incluimos a los niños y adolescentes. Luego existe la cooperación. Dice la historia que el hombre extendió la mano y la recogió. Entonces tenemos que ser personas que cooperen, que trabajen unidas con otras personas. Él pudo haber dejado el hacha ahí y seguir su camino, pero él, ¿qué cosa? Mantuvo su fe y recogió. Dice, el líder exitoso debe entender cómo aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de inducir a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo exige poder y el poder exige cooperación. Te eligen director, tú tienes que darte cuenta que necesitas un poder. Y el poder exige cooperación, tienes que cooperar con otras, te tienes que cooperar. Queridos maestros y niños, lo que encontramos nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 6, nosotros nos damos cuenta nosotros de la importancia que tiene de ser buenos líderes en esta época tan difícil. El coronavirus nos cambió la vida, pero no debe permitirnos que nosotros no prediquemos acerca de Jesús. Necesitamos saber que tú tienes que asumir un rol y una responsabilidad. Sabemos que no podemos confiarnos en la opinión de otras personas. Es importante escucharla, pero lo que tú pienses siempre será importante. Tenemos que también darnos cuenta que necesitamos inspirar a otras personas en el trabajo que se tiene con los niños y adolescentes, ¿verdad? Necesitamos mucha planificación. No es tan solo orar y orar para que el niño no se vaya de la iglesia. No, tú tienes que planificar actividades para que los niños no se vayan de la iglesia. Y recuerda estas 2 citas. El orden del servicio puede ser perfecto.
programas, todas las marchas, los signos, todo eso. El equipo, todo lo que se puede desear. Pero si los niños y jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela, el club, ¿no es cierto?, la sociedad de menores, la actividad es un fracaso. Los niños necesitan llegar a sus casas con un corazón que ama a Jesús. Dice, y para mí es una de las mejores definiciones de lo que es un líder, dice, la mayor necesidad del mundo, la mayor necesidad de la iglesia, es la de hombres que no se vendan ni se compren. No a la corrupción. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y esta ha sido la meditación por hoy día. Compártela, medita, trata con las personas. El trabajo no es fácil, pero por lo menos nosotros estamos dispuestos a usar nuestros dones y habilidades para Dios. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.